Bueno, seguimos acá en esta noche de viernes. Bueno, de calor hizo hoy, ¿no? Oh, calor. sí, Mucho mucho calor, vapor, sí, mucho vapor. sí. Llueve, sale el sol, es lo malo de esta época. Y bueno, bienvenido al verano casi. Esa, Casi. sí. Era lo que tanto pedíamos en Y agosto. sí, tal cual. Pero viste, tenemos eso como de gata flora. ¿Viste? Estamos en invierno, queremos calor, estamos en verano. Hay un gataflorismo climático. Sí. Sí. Y llegan las primeras ardidas, también las primeras quemadas de piel, viste, con los Sí. soles, Sí. que uno no está acostumbrado, que uno sale, toma sol un rato y queda fosforescente. Lo dice por mí, porque a mí me pasó el fin de semana. Bueno, nada, tuve que apagar así con mucho Arrancamos- maquillaje. Sí, arrancamos la semana así como muy Sí, con una roja. Noel encendida. Sí. Pero bueno, gracias al maquillaje pudimos aplacarlo. Totalmente. Pero hay Bueno, que cuidarse. sí, hay que cuidarse, sí, ponerse cuidado. A mí me protector. dijeron que había maquillaje. Me hubiera gustado maquillarme. Claro, es verdad. Bueno, para la próxima, pero no va a faltar Un poco de oportunidad. rímel. Bueno, hablando de todo un poco, digo, ha sido noticia el museo también por esta posibilidad de expresarse sobre temas de la actualidad. ¿Cómo decidieron eso? ¿Cómo decidieron, no sé, exteriorizar ese sentimiento, ese pensamiento? Se decidió porque nos movilizó mucho el hecho de, primero, el caso Chile y después el caso Bolivia. Nos movilizó internamente y decidimos tomar la decisión de plantearnos políticamente una posición con esto, ¿no? Con estas dos situaciones. El museo es un espacio político. El museo hace política desde el momento que decide hablar de los esclavizados. Desde ese momento se hace política. Desde el momento que se habla del valor educativo de los jesuitas, se hace política. Desde el momento que en la posta de Sinzacate se habla sobre el crimen de Facundo Quiroga y con todas sus resonancias y de sus personajes, se hace política, ¿no? Entonces decidimos colocar este cartel y encontramos muchas posiciones encontradas. Si bien en el Facebook vimos un posicionamiento por parte de los visitantes del museo apoyando esto, si bien había muchos que criticaban, la gran mayoría estaba apoyando lo que ocurría, también encontramos esas disidencias dentro del museo, ¿no? Porque planteamos a la sociedad un debate que internamente nosotros también estamos buscando llevar a cabo, llevar adelante. Porque reconocemos esta cuestión de posicionamiento político que tenemos en cuanto a la necesidad de expresarse, pero también sabemos que puede generar algún desconcierto, ¿no? Porque es un museo jesuítico. Eso te iba a decir, había mucha gente que debatía y decía, bueno, este tipo de instituciones no deben sentar posición política. Claro. Pero bueno, este no fue el caso, digamos. Acá No, se sentó, se sentó una posición, sí. y deliberadamente, digo, Sí, no porque fue al azar. nosotros la posición política la tomamos en defensa de los derechos humanos, de cómo se están avasallando en Chile por parte de la policía y cómo se avasallaron por parte de los poderes políticos en Bolivia. Y estamos en esta cuestión de los derechos humanos, de nuevo, desde hace años cuando empezamos a visibilizar a los esclavizados. Sí. Y ya no hablar de ellos como esclavos, sino como esclavizados, porque fueron personas libres que fueron secuestradas en África, trasladadas aquí y vendidas. Y eso nos movilizó mucho y generó una rispidez y también se nos consideró políticos por eso, porque de golpe estábamos hablando de que esta maravilla de la Compañía de Jesús tenía solamente en esta estancia 269 esclavizados y que eran propietarios del 70% de la mano de obra esclava que había en la provincia de Córdoba. ¿Cómo cambia, digamos, al cambiar la palabra, esclavizado por esclavo, cómo cambia la connotación? Claro, ¿no? Porque ¿no? esclavo suena como algo propio de la persona. Sí, como una aptitud prácticamente, Como como un una adjetivo característica. calificativo propio. Sí. Y En cambio, esclavizado ya implica que fue otro el que que lo fue esclavizó. la razón por la algo cual se coercitivo. hizo esto, Claro, que ¿no? fue forzado. Cuando ocurre hace 5 años atrás, hicimos una revisión completa de los guiones que teníamos en ambos museos y los cambiamos. Y fue una movida cultural para nosotros muy grande y muy movilizadora. Unos meses después decidimos montar una muestra que se llamaba Vientos, Olvidos y Despojos, por parte de Hilda Zagaglia, una artista de Altagracia, sobre los esclavizados en la estancia de Jesús María. A eso se le sumó toda una investigación y ahí nos dimos cuenta que ese guión tan fantástico que tenía 6 meses ya era casi obsoleto. Claro. Porque estábamos obviando o ignorando y invisibilizando a estos personajes que construyeron ese edificio. Porque ahí en esa estancia tan grande que uno se imagina que podía haber una comunidad enorme de sacerdotes jesuitas, solamente había 2 viviendo. Claro. Después todos los demás eran esclavizados. Entonces a ellos nosotros los teníamos en la cúpula, en las paredes de piedra que hay en el patio, lo teníamos en el sistema hidráulico, en todos lados estábamos.
y los mencionábamos como los esclavos, como si fueran seres mitológicos. Claro. Los elfos, los duendes, los Claro. esclavos. Claro. Esclavitud hubo siempre en la historia de la humanidad, pero a raíz de la conquista de América, esa esclavitud se convirtió en racismo. Empezó a cosificar al negro, se abocó directamente a esclavizar personas traídas desde el África. Fue muy monstruoso lo que se realizó. Sí. Y en la estancia, nosotros ahora la tenemos intervenida nuevamente con nombres, edades y precios de esclavizados que vivieron ahí. Nombres reales, porque están esos nombres en los registros. De todos los que hablamos son de cosas puntuales que pasaron en esa estancia. Sí. De cómo esa esclavitud fue un flagelo tan grande y permitió construir estas cuestiones, y cómo nuestra sociedad se originó en esa esclavitud, ¿no? Porque no murieron los negros de nuestro país, no desaparecieron en las guerras civiles o en la guerra contra el Paraguay, que seguramente murieron muchos, sí, pero cuando en 1869 teníamos aproximadamente un 30% de población afro, ¿qué pasó con ellos? No están porque no vemos como en Brasil a un negro en la calle, que vemos la selección de Brasil y encontramos 4 o 5 negros. Sí. La selección argentina no pasa. Pero ¿qué pasa cuando encontramos rasgos en personas conocidas, como la Mona Jiménez, por ejemplo? Sí. Esos rasgos que tiene la Mona son rasgos afro. Y en muchos los encontramos. Pero como que no se quiere mirar eso. No. Bueno, el argentino tiene como una negación sobre eso. Muy ¿no? grande, Digo, muy grande. Estamos incluso en una zona de mucho inmigrante, ¿no? Donde es un orgullo llevar un apellido gringo. Sí. O una tez blanca. O una tez blanca, pero se oculta ese origen aborigen, incluso no sé, desde la fundación, el Día de los Orígenes que se ha planteado en Jesús María. Digo, Sí. me parece que sí, había y sigue habiendo una invisibilización absoluta. Sí, hay una invisibilización que fue, de nuevo, justamente con lo político. Fue una decisión política en el proceso de organización, no de reorganización, el de organización del Estado, con Mitre, con Sarmiento, de plantear una Argentina blanca. Una Argentina que conquiste desde su tez blanca, desde su cuestión de que somos conquistadores que vinimos acá y que descendimos de los barcos. Y estamos obviando que hay un montón de estudios universitarios que hablan de que tenemos un 50 y pico % de ADN de pueblos originarios. Claro. No descendimos de los barcos. Cuando hablamos de que los originarios son ellos, ¿no? Y no somos nosotros, ahí estamos también generando un cambio. Nosotros somos originarios. ¿Cómo lo vamos a hacer si una bisabuela mía era de un pueblo originario? ¿Cómo no lo vamos a hacer si un tatarabuelo era negro? Somos nosotros parte de esa historia. Creo que ese revisionismo hace bien. Sinzacate particularmente lo hizo en los últimos años también. Bueno, fue el primero que declaró el Día de los Orígenes. Esto del Chinzacat, ¿no? De reconocerlo como el primer cacique habitante de ese lugar. Me parece que está bueno reconocerlo y estudiarlo y que los chicos lo sepan y estar orgullosos de eso, digamos. También es difícil cuando uno crece con un chip, digamos, que a vos te inculcan Sí. eso, después cambiarlo, digamos. Recordamos que a nosotros en la escuela nos han enseñado que Colón era el prócer Sí, que claro. vino, o no, Sí, que, sí, que vino a veníamos ahí. conquistar América. Sí, Y o la después madre cuando uno- patria, ¿viste? Esto que Claro, tenemos y de- después cuando uno se entera cómo y empieza a leer y empieza a investigar cómo fueron las cosas, Sí. bueno, ahí va, digamos, hay que desaprender para volver a aprender, Sí, ¿no? sí, Claro. con uno de los talleres de esclavizados que habíamos realizado, una chica me dijo que su abuela tenía ascendencia africana. Y yo le dije, vos tenés ascendencia africana. Claro. Es la Y misma, se digamos. le cambió completamente la cabeza, porque claro, la abuela era la Claro. africana, no vos. Claro. Vos tenés esa sangre. Porque el hecho de que no veamos negros hoy en día en la calle no significa que no existan. ¿Hace cuánto que no encontrás un italiano o un español en la calle? Sí, sí, Pero sí. no hay dudas que descendemos de los Claro. italianos y Claro. los españoles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con los negros pasa lo mismo. No los vemos, pero son parte de nuestra esencia. Desde el locro que comemos, las cosas que tiene el locro son la comida de un negro, son la comida de un esclavizado. Si no, un oligarca nunca hubiera comido lo que tiene incluido el locro, ¿no? Claro, Por sí. ejemplo. Con hecho con los materiales más baratos, más a la mano que Claro, tenían en ese claro, y momento. sí. Lo que no se va a comer, los coditos, los huesitos, las Sí, sí, patitas, sí, las sí. colas Sí, de el chancho. resto. El resto. El resto.
el resabio más grande. En base a ese resto descubrimos lo mejor del asado, las achuras. Las achuras, sí. ¿No? Los chinchulines. Claro, Sí, somos exactamente. una mezcla, digamos. Somos esa una mezcla. Hay muchas palabras en nuestro día a día, mama, tata, son palabras afro. Así como también hay palabras originarias, ¿no? Sí, es totalmente recomendable el recorrido por el museo. Y esto a mí me impactó mucho con la primera vez que lo vi. Los nombres, cuando vos ves el nombre de una persona y cuánto costaba, Claro, le pones eso identidad. es tremendo. Sí, porque también está este mito, ¿no? De que eran el montón, pero uno Claro, no los puede individualizar, en cambio así es una buena forma de En la decir, oficina- bueno, era esta persona, se llamaba tanto, Claro. costaba tanto. Tengo el cartel de un Santiago carpintero de 30 años, mucho más joven que yo, por suerte, que salía 200 pesos. 200 pesos. Y lo recuerdo porque muchos años atrás hubo un Santiago que no la estuvo pasando tan bien, trabajando en ese lugar, ¿no? Entonces tengo un vínculo con ese Santiago. Sí, Claro, claro. Desconocido. sí. Es muy fuerte. Hay que indagar un poco más. Me parece que está bueno el laburo que están haciendo y hay que invitar a que la gente vaya al museo. Que verdaderamente hay que ir porque de esa manera, conociendo lo que sucede adentro del museo, hasta pueden ser mucho más interesantes las críticas. Claro. Que por parte de alguien que se siente parte del museo, que siente que es su museo, Y no va. pero no va nunca. Claro. ¿No? Sí, y pasa mucho eso. Y pasa Viste muchísimo, que muchísimo. criticamos y no vamos, no nos comprometemos. Muchísimo nos pasa, muchísimo. La verdad, porque es muy difícil conquistar al público de nuestra zona para que se acerque y se anime a entrar a este lugar que siempre sonó tan académico, tan congelado en el tiempo. Y en el museo, vos has ido a los días de los museos, por ejemplo, el 18 de mayo. Hay 600 chicos dando vueltas, corriendo, gritando, saltando, Es más, jugando. es dinámico, digamos, no es parte algo estático. Claro, es parte de lo que ocurre. En el museo no se tiene que hacer silencio. Sí. Se tiene que sentir, se tiene que ir al coro, el que está visitando, y animarse a cantar en el coro y sentir ese eco. No hace falta ir en todo momento Claro, calladito. claro. Hay que vivirlo al museo. Hay que vivirlo. Y nosotros los que estamos adentro queremos que se vaya a vivir ese espacio. Y a veces no ocurre tanto como uno quisiera. Pero por suerte están los que sí nos acompañan siempre y que vemos que, bueno, están disfrutando. Y esa marca que desde hace varios años que venimos trabajando está dando sus frutos. Totalmente. Es paso a paso. Totalmente. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, nos Sí, quedaríamos sí, es así. horas hablando con Uy, Santi, quedó como mucha pasa picada. siempre, ¿viste? Vos sos Sí. Santi, le haces una nota y te quedarías horas escuchándolo. Y me porque sabe un pregunto si montón. tendría ascendencia afro. Ahora, me queda esa pregunta. Probablemente. Es Usted no sé, probable, usted, Yo, no, usted también, de ascendencia. no, claro, ¿cómo no? No, sí. Y vos también capaz que sí, Sí, yo tengo mucho barco europeo. Sí, bueno, claro. Pero no bueno, ten- también está bueno indagar, ¿no? Sí. Aprovechar a Sí, los padres, sí, los sí. abuelos para empezar a indagar un poco más. A ver, en el árbol que nos cuenten un poco genealógico. más. Sí. Bueno, Así que bueno, chicos, ha sido un placer. Santi, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes acompañarnos. por invitarme y por darnos el espacio al museo. En realidad, yo vine a poner la caripela nomás, pero... Sí, gracias a Carlos Ferreira, que es Sí, el director. del museo. No se está por postular, no, No, tengan no. miedo, no se postula. Pero digo, No, lo necesitamos dentro del museo, sí, que no sí. se Ay, me postule a gusta. nada. Está haciendo una excelente labor como manda más allí en el museo, así que nada, un abrazo para él, que siempre nos invita, nos manda, bueno, está pendiente de todo, Sí. Carlos, siempre. Bueno, Yo personalmente bueno, quisiera agradecer a Sí. los 26 compañeros del museo. Espero que hayan quedado contentos más o menos con los que les dije, porque hay todo un equipo de trabajo que está atrás en el museo y es verdaderamente un equipo. Si bien cada uno tiene sus ideas y apoya o no determinadas cuestiones que decidimos dentro del espacio, el compromiso del personal que trabaja en el museo es muy grande. Es muy grande y Sí, eso se nunca nota. se alcanza a ver, de verdad, ¿no? Porque siempre somos 2 o 3 los que estamos adelante, en primera fila, pero sin el equipo de trabajo que hay atrás, no tendríamos a los montajistas, no tendríamos a las restauradoras, no tendríamos a las guías, no tendríamos al personal de registro, no tendríamos al personal que después de 70 años de historia hizo el primer inventario concreto que tenía el Museo Jesuítico Nacional hace 7, 8 años atrás. Sí. Entonces, ese trabajo es lo que se hace adentro del museo, siempre queda invisibilizado y es muy bueno que se pueda conocer. Bueno, Bueno, dejo vaya el nuestro debate por reconocimiento. el uso del lenguaje inclusivo, Dale, porque eso se dale. hizo también en los comunicados oficiales del Sí. museo, generó mucho ruido.
Pero lo dejamos para otro programa, Dale, no dale. nos metamos en eso ahora. Ahora nos tenemos que retirar, así que nos reencontramos el viernes que viene, Ahí como está, todos los viernes. viernes que viene. Que tengan buen Comete fin de algo, semana. Pero más vale. Por favor. Salud. Salud.